divino y acá hay muchas conexiones, claramente, porque es una gran compañera de trabajo, es una gran amiga también con alguien que siempre es ameno charlar y eso lo ha desarrollado en un podcast de la mano de Ceibal. Estamos hablando de Aprendiendo del Futuro, este podcast que aborda temáticas de la educación y la tecnología de la mano de Ana Laura Pérez, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. Y corrí porque tenemos ganas. ¡Qué montón de amor! Tenemos ganas de escucharte, por eso corrí en la presentación. Perfecto. Con tus palabras, como quien iba al Blockbuster y agarraba y miraba atrás del cassette y decía, ¿de qué se trata esto? Contanos de qué se trata Aprendiendo del Futuro. Bueno, vos lo presentaste bien. La idea justamente es plantear, primero, mostrar que Ceibal es mucho más que la Ceibalita, ¿no? Que hay como una idea y te pasa con mucha gente que cree que Ceibal solamente hace eso y en realidad Ceibal tiene áreas que hacen investigación, análisis de datos, procesamiento de esos datos y construcción de algunas herramientas que la intención era ponerlas sobre la mesa dentro del marco de la discusión de la transformación educativa, de la idea de que la educación hay que pensarla todo el tiempo, aportar determinadas cosas para que funcionen como herramientas, ¿sí? No desde lo político, además, desde eso, desde lo técnico. Claro. Entonces hay esa intención primero y después de qué es lo que es Ceibal, que es un cruce entre la tecnología y la educación. De hecho, todos los episodios siempre incluyen a dos personas, dos entrevistados, digamos. Es como un diálogo, no es una entrevista, es una conversación de tres donde yo lo que hago es facilitar. Claro. Yo jorobo con que no entrevisto, facilito como el diálogo. Y siempre, primero, es paritario, siempre es un hombre y una mujer, hay como una búsqueda de eso, y además hay una búsqueda de que justamente sea lo que es Ceibal. Alguien que viene de las áreas duras, de lo que se puede llamar STEM, por ejemplo, alguien que viene de la ingeniería, de la ciencia de datos, etcétera, y alguien que viene del campo de la educación. Un educador, un maestro, una maestra, un profesor, un docente, etcétera. Claro. Un sociólogo puede ser, alguien que viene de las áreas más sociales. Y reproducir eso que se da muchas veces en los pasillos de Ceibal, que son esos diálogos entre esos dos mundos que nos parece que están recontra mil separados y que nunca hablan. Y en Ceibal, si vos vas, todo el tiempo ves esas conversaciones. Hoy nos vamos a pisar todo el tiempo, ¿no? Porque es viernes. Porque viernes y no sucede. Y viernes 22. Claro, 22, por eso, sí, hoy no, es un día complicado. No, bueno, hablando un poco de eso, ¿cómo eligen las temáticas? Porque hay, por ejemplo, desde inteligencia artificial hasta el ausentismo, ¿no? Era un poco la idea esa, como demostrar en qué cosas Ceibal había venido trabajando o tenía algo que sentía que podía aportar. Esa era como la idea. En ausentismo, se aborda el ausentismo porque Ceibal está trabajando en un plan piloto que implica advertir, monitorear y armar informes y estudiar las razones y los motivos y entender cómo funciona el ausentismo en las edades escolares. Porque tenemos una percepción, de hecho eso, primero, es un área donde hay un divorcio muy grande entre la percepción y efectivamente los datos. Claro. O sea, el trabajo de Ceibal detecta que 7 de cada 10 niños en el Uruguay son ausentes crónicos. O sea, que faltan por lo menos un 10% de las clases. Eso es un montón. Y además es un problema transversal, o sea, no es un problema que se dé... tenemos como esa idea de que sería un problema que se da en determinados sectores, en determinados barrios, en determinados contextos, y no es así. Tal vez las razones no son las mismas, pero los problemas derivados de esas ausencias sí son similares. Entonces, entender un poco eso y a Ceibal le interesaba como charlar de eso. Y después, nada, inteligencia artificial es esto, es un lugar Ceibal donde se trabaja con tecnología, claro. Se usa la inteligencia artificial, se viene usando, se está trabajando en usarla en otras cosas, entonces también la idea era de plantearlo, pero también, por ejemplo, se habla de inclusión. Y el episodio sobre inclusión a mí es un episodio que me gusta mucho porque se habla de accesibilidad y entonces los dos que participan desde un eje que tiene que ver con cuestiones como que se desarrollan teclados especiales para personas que no pueden utilizar los teclados comunes o pantallas para personas con movilidad ilimitada o con visión limitada, un montón de distintas cosas para que efectivamente
esas 6 balitas sean iguales para todos, pero la otra persona que participa en el episodio es quien se ocupa del acceso territorial y habla de la accesibilidad, de cómo haces para que el Ceibal sea la misma experiencia para alguien que vive en Montevideo que para alguien que vive en un pueblito así, en la mitad de la nada y son 300 habitantes. Intentar que tenga la misma experiencia educativa de transformación que el que vive en un barrio súper conectados, ¿no? Entonces también pensarlo desde distintos ángulos. Y en ese capítulo hay algo que está muy bueno, que es el ida y vuelta también. Sí. De Ceibal y de las maestras y de los niños y de eso, ¿no? Porque en un momento ponen un ejemplo de un niño que tenía problemas de audición, no sé qué, y que en realidad era una cosita que había que corregir nada más. Claro que era muy chiquito. Ya dijeron que se iban a cortar, o sea que no está pasando nada. Yo estoy para ir. Chao. Sí, claro, me parece, bueno, se da una cosa que para mí es muy linda del proyecto, es que es gente que se conoce y está acostumbrada a trabajar junta y que está como muy bien elegido en los dúos. Claro. Claro que no lo hice yo la elección de los dúos para que no parezca que me estoy autoelogiando. Entonces ellos fluyen. Esos que están en el episodio de accesibilidad se pasaron haciendo chistes antes de la grabación y después de la grabación entre ellos. Ida y vuelta entre los maestros que capaz que están en ese sí, pueblo claro. y Ceibal como para que haya una corrección desde Ceibal también, porque bueno, muchas veces también se hacen cosas desde una persona que quizá no tiene una discapacidad y realmente no tenés por qué darte cuenta que hay un tipo de sordera o de no sé qué que precisa tal cosa, que es una pequeña, no sé, no entiendo de la tecnología, pero es una programación distinta que tenés que hacer en un momento. Es que las aliadas principales en los procesos en los que trabaja Ceibal, y digo las porque la mayoría son mujeres las maestras, pero hay maestros también, son las maestras. La conexión en proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la enseñanza de los idiomas, que se hacen de forma remota, por ejemplo, usando tecnología de pantallas para poder usar menos profesores, o sea, para tener que esos profesores puedan dar clase en lugares remotos, se hace en conexión con la maestra. En el episodio donde hablamos de género y STEM, donde hablamos de por qué las mujeres sentimos y las niñas y adolescentes sienten todavía que no tienen que no pueden elegir carreras como ingeniería o como física. Y cómo además, exacto, y además estudios que Ceibal ha hecho que muestran que a veces los docentes tienen un sesgo en ese aspecto que no se condice con los efectivos resultados que muestran los desempeños de algunas de las actividades que hace Ceibal. Ahí también vos ves eso, ¿no? Como quien aparece ahí, que es sociólogo y líder del equipo de pensamiento computacional, en un momento dice, a mí las maestras me aman, yo trabajo con las maestras todo el tiempo, si no trabajo con las maestras no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Y en eso hay un ida y vuelta, de maestras que devuelven y dicen, che, esto que planteaste está buenísimo, pero mirá que acá no lo podemos hacer, o no lo podemos hacer así, o acá tengo unas características especiales, o vamos a aplicar pensamiento, o sea, por ejemplo, el proceso de aplicación de pensamiento computacional que se empezó a aplicar en un plan piloto de un grupito de escuelas y ahora ya son un montón, implica preguntarle a la maestra en qué quiere trabajar, para qué lo quiere usar o cómo lo quiere introducir, asociado a qué, enseñanza de qué módulo que tiene previsto enseñar. Y de repente entonces en una escuela, en una clase es una la evolución y en otra es otra por esa ida y vuelta del que vos hablabas, tal cual. Laura, como periodista y docente, bueno, estás permanentemente empapada en estos temas. ¿Has reflexionado en algún momento qué hubiese sido de Uruguay sin el plan Ceibal? ¿Cómo se hubieran desarrollado los hechos sin haber tenido en el 2007 esa política y hacia dónde fue? A mí me pasó, esto es como una experiencia de esas casualidades. Yo soy muy fan de Ceibal. Le tengo como, me parece, porque me gusta mucho, o sea, porque me interesan los temas de educación, porque vengo de familias de educadores y porque estoy metida en temas de tecnología. Pero me pasó que cuando yo hice el MBA, tenía que hacer una semana en una universidad en México. Y fui a una clase, eran todas en inglés las clases, y estudiantes de todas partes de América Latina, Estados Unidos, un montón de lugares. Y un docente uruguayo presentó el caso Ceibal, dio una clase contando Ceibal. Entonces yo vi, y para mí fue una experiencia alucinante, la reacción de gente que no es uruguaya, escuchando eso, y que además, claro, yo pasé, en un momento el docente preguntó quiénes éramos uruguayos, entonces éramos 3 o 4 que levantamos la mano, cuando terminó se nos acercaban a preguntarnos, che, esto es verdad, esto funciona así, ¿cómo lo hicieron? Qué buenísimo, que no sé qué. Y estamos hablando de gente que muchos trabajaban en ONGs, por ejemplo, en cosas que tenían que ver con eso, fascinados, y en países como Estados Unidos, países de Europa, países como México, que en un montón de cosas es mucho más potente, fascinados con eso. A veces uno
lo tiene tan incorporado que cree como que es re normal, pero en realidad es un proyecto que fue revolucionario y que además eso ha ido evolucionando y se ha ido corriendo desde el lugar de solo una computadora por niño a evolucionar a otras cosas. Yo he visto proyectos que ha hecho Ceibal. Hay un caso que siempre se cuenta de un niño que aprendió a modelar en una impresora 3D una célula entera para que un compañero de clase que era ciego pudiera entender las partes de una célula. Entonces es como súper transformador y te atraviesa, yo lo cuento cada vez que lo cuento me erizo. O sea, es como eso, ¿no? Disponibilizar no solo que la tecnología no es una cosa fría, sino que es una herramienta que permite conectar con el otro, darle herramientas a un chiquillo. Hay montones de proyectos de gurises que entrenaron drones para medir distancias, para construir determinadas cosas para su escuela. Hay millones de proyectos que tienen que ver con conectar la escuela y lo que se puede hacer con la comunidad. Entonces, para mí es eso, es como, no sé, no puedo pensar en el Uruguay sin Ceibal, no puedo. Ana, ¿puedes pensar en algunos capítulos más o por ahora tenemos estos 6 y veremos? ¿Tenés idea si hay una temporada más? No sé, eso no depende de mí. Yo reharía. Para mí ellos hacen más cosas que la gente no sabe. Yo soy una entusiasta de las cosas que hacen, pero veremos. Creo que acá realmente hay un montón de cosas que la gente no sabe que ocurren, estas cosas que yo cuento, un montón de ejemplos que aparecen de relatos. Por ejemplo, en el de género, donde hablamos hay una prueba que se llama Bebras, que es una prueba de pensamiento computacional que organiza Lituania, pero que se hace en un montón de países del mundo. Y Bebras quiere decir castor. Y todas las mascotas son castores. La única mascota nena es la uruguaya. Entonces, a mí son esas cosas que decís, cómo pensar, usar la tecnología para transformar cosas que van más allá de la tecnología. Ana, voló. Voló el tiempo, ¿viste? A ustedes, me encanta venir. Voló. Por favor. Hermoso. Bueno, ya lo escucharon, es el podcast que recomendamos para cerrar el año. Estamos hablando de Aprendiendo del Futuro. Lo pueden encontrar en las plataformas. Spotify también está en YouTube en formato es una pieza audiovisual, también se ve en video. Y bueno, yo lo escuché, lo disfruté. Hay cosas que no las entiendo, pero realmente es muy ameno. Es una buena charla, así que queda recomendado para este verano. Sin duda. Y nosotros nos estamos despidiendo del vivo. Porque la semana que viene vamos a tener lo mejor de 2023 acá en Mirá Montevideo. Se van a encontrar obviamente con estos churros, pero también con notas que ya han visto. No te vayas, Ana Laura, por favor, cerrar con nosotros, te lo pido. Me ordenaron quedarme. Así que nada, nos encontramos el lunes, que es Navidad, nos encontramos a las 6 de la tarde acá en Mirá Montevideo. Y bueno, los que festejan, que disfruten, en familia, con amigos, con quienes quieran, no se peleen, si manejan no tomen, si toman no manejen, etc. Exactamente. No tiren cohete, todo ya fue, todo eso, ¿está? Ya fue el ruido, todo, no jodas. En China hay unos cohetes que los hicieron sin sonido, ¿puedes creerlo? Sí, bueno, está. Vamos arriba, bien los chinos. Feliz año chino para todos, entonces. Nos vemos, un placer. Hasta el lunes, que pasen lindo. Chau. Muchas gracias. ¿Por qué lo hiciste?